tardes. Gracias por estar aquí. Voy a estar echando la medicina de Enfermería de Urgencias y Emergencias por invitarme a la ponencia. Me dice mi amigo Paco, esta mañana que decía que era el doble topo, él dice que yo soy un raro. Y no sé si aquí estoy me siento un poquitín raro al hablar de lo que voy a hablar. Yo soy enfermero de 069 Cantabria, pero he trabajado durante varios años como enfermero de vuelo en Estados Unidos, desde la costa este hasta las Rocosas, tanto en transporte aéreo, en avión, como en helicóptero. Y cuando voy y vengo, es como tener una doble personalidad, pero es lo que tenemos los Géminis, que tenemos doble personalidad. Pues estás aquí, haces una cosa y te vas al otro lado y haces una cosa totalmente diferente, ¿no? El sistema americano, cuando le comparamos, es difícil comparar. Básicamente, primero por la orografía. Si vemos el mapa, este es un mapa de la base de datos de unidades sanitarias aéreas en Estados Unidos de 2019 y estamos hablando de más de 1.000 helicópteros sanitarios y más de 400 aviones sanitarios. Si nos fijamos en el mapa, está muy concentrado es curioso, en la zona medio y este, que es la más poblada, y cuando nos vamos hacia el oeste es la más despoblada. Y que es fundamentalmente donde tiene más motivo de funcionar un medio aéreo para el transporte de pacientes críticos. La densidad de población son 33 en general, pero cuando nos vamos, y como ahora se demostraré, en zonas más del medio oeste, no hablamos ya de Alaska, estamos hablando de densidades de población muy bajas y que el único medio de transporte es el transporte aéreo. Cuando hace ya más de 20 años la DGT versión americana, que es la que regula los servicios de emergencia sanitarios, estableció cuál era el ámbito competencial de ellos. Les gusta hablar paramédicos, enfermeras, técnicos, médicos, hablan de proveedores de cuidados en el medio hospitalario. Y hablan de un puzzle donde hay 4 piezas. Una que es la formación, tanto seas paramédico, enfermero o médico. Una cosa que es la colegiación, que es el formar parte de uno de esos colectivos. Que para colegiarse en Estados Unidos no hay que ir, vas al colegio de enfermería, al colegio de médicos y pagas la cuota. No. Tienes que hacer un examen. Un examen que yo le hice hace más de 30 años y eran 2 exámenes y 600 preguntas. Además, tienes que estar, para trabajar en los ámbitos, estar certificado, como certificado de enfermera de vuelo, certificado de paramédico en cuidados críticos, los certificados de soporte vital avanzado, soporte vital traumatológico, soporte neonatal. Son certificados que hay que mantener al día constantemente porque hay que renovar cada cierto tiempo y si no les tienes al día, no trabajas. Y la cuarta parte es, independientemente de que estés colegiado, de que estés formado, de que tengas tus certificados, cuando trabajas en un medio aéreo o en una ambulancia, siempre trabajas debajo de la licencia del médico. Se establece una relación de confianza. El médico es el último responsable de todas las asistencias y tú trabajas bajo su licencia. Hay médicos y hay servicios donde hay más confianza y se permiten hacer más cosas, en sitios donde, a pesar de que estás capacitado para hacerlas, el director médico no te las permite. Y pongamos un ejemplo. Digamos que el certificado y formado, pues si tú haces un curso de soporte vital avanzado traumatológico, te van a certificar de que sabes cómo hacer una cricotomía, te formas en la intubación, la autorización, te pueden autorizar el Estado para hacer una determinada técnica, como la aguja intraósea en los paramédicos, pero si no tienes la autorización de tu director médico, nada de eso vale. Entonces tenemos la secuencia de inducción rápida, donde estás formado, estás certificado y además tu director médico te tiene que dar la autorización. Porque se puede dar el caso de que sepas todo eso, de que estés formado, de que estés certificado y te encuentras un accidente. Legalmente no podrías hacer nada. Asumes una responsabilidad y un riesgo que no va adelante.
pues puedes usar la ley del buen samaritano, pero la mayor parte de las veces el agente no actúa. Es muy claro cuando viajas en avión y cuando piden un médico. Si es un vuelo europeo, salen 5, 6, 7 médicos corriendo a ver cuál es la emergencia. Si estás en Estados Unidos, todo el mundo mira y piensa y alguno se decide. Pero habitualmente, aunque les haya, no lo hacen. Una enfermera o un paramédico, porque saben que su licencia está en riesgo. ¿Vale? El modelo es un modelo SBAE, el que se usa en el transporte aéreo en Estados Unidos. Hay muy pocas unidades de cuidados críticos terrestres. Es en áreas urbanas, generalmente, y en zonas más que nada para el transporte de soporte cardiológico con ECMO o balón de contrapulsación o en pelas. Pero es muy raro que existan unidades terrestres. Las unidades aéreas, cada estado tiene su propia regulación, es lo que tiene, son los Estados Unidos de América, y te puedes encontrar que en el estado de Minnesota 2 paramédicos o 2 enfermeros pueden trabajar juntos, pero en el estado de Dakota, que sería la equivalencia de Madrid a Castilla-La Mancha, no pueden trabajar 2 paramédicos solos, siempre tiene que ser una enfermera y un paramédico. ¿De acuerdo? Hay dos servicios que yo conozca que tienen médicos embarcados, que son la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Nuevo México. La Universidad de Nuevo México fundamentalmente lo que hace es usar sus residentes de trauma que les expone al medio prehospitalario, porque van a acabar muchos de ellos acabando siendo directores médicos, y les monta en el helicóptero con el paramédico y el médico. Y la Universidad de Wisconsin, que tiene solamente dos aparatos funcionando cerca de Madison, y digamos que hacen un plus porque hacen más que situaciones muy complejas. Por eso llevan el médico a bordo, pero el estándar habitual es enfermera, paramédico. La otra diferencia con nuestro modelo es que, aquí lo habla Óscar, hay traslados del hospital a la ambulancia y te pones a trabajar en la ambulancia sin tener ningún tipo de experiencia, porque te lo permite el sistema. Eso se lo cuentas a un americano y convulsiona. No puedes trabajar en un transporte aéreo si no tienes al menos 3 años de experiencia, 4.000 horas de experiencia. Si eres un paramédico, has trabajado en un servicio de emergencias de alta demanda, y si eres una enfermera tienes que haber trabajado esa experiencia de 3 años o 4.000 horas en cuidados intensivos o en urgencias. Además, tienes que tener certificado de vuelo o certificado de enfermera de cuidados críticos. Es un examen duro, es un examen que estudiar y que hay que recertificarte cada 4 años. Si no tienes ese certificado, ni te molestes. La aplicación no va a ir hacia adelante. El paramédico es exactamente lo mismo, tiene que tener el certificado de vuelo o el certificado de cuidados críticos. ¿Vale? Y aquí se me había ocurrido, lo hablé con Maite, cómo dicen, bueno, ¿qué hacéis de diferente? ¿No? Entonces, empecé por comparar 2 áreas. Un área de España, Castilla-La Mancha, ya que estamos en Castilla-La Mancha, es que se ve fatal, con el estado de Nevada. El estado de Nevada, no sé si esto tiene un tema. El estado de Nevada tiene dos áreas de población muy importantes. El noroeste, que es el estado de Reno junto a la frontera con California, y el sureste, que son Las Vegas. La población son las áreas más pobladas. Cuando quitas esas 2 áreas, que son además muy, muy limitadas, dejamos el resto del estado de Nevada con una densidad de población de menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿cómo atendemos a esa? Alguien me preguntaba esta mañana, ¿y cómo son los sitios de emergencia? Pues en muchos sitios es lo que se puede. Puede ser granjeros que han hecho un curso de 30 horas y van en una ambulancia como pueden, puede ser en sitios que tienen mejor formación y sitios que no hay absolutamente nada. Entonces, la única manera de atender a esa población es el uso de medios aéreos. Y, como os digo muchas veces, ni el helicóptero es la alternativa. No se ve muy bien, pero os he puesto un ejemplo. Dentro del estado de Nevada, una población de 1.000 habitantes, con un hospital que ellos llaman hospitales de acceso crítico,
Son hospitales donde muchas veces no hay ni siquiera un médico de presencia. Hospitales con 8 o 10 camas y una asistencia telemática y en la casa puede haber un nurse practitioner, que es una enfermera de práctica avanzada. Eso es todo lo que hay. Os he puesto este caso. Ili está en medio de la nada. Reno, que es un hospital de trauma nivel 2, 5 horas. Las Vegas, hospital de trauma nivel 1, 4 horas y media. Salt Lake City, aproximadamente otras 4 horas y media por tierra. ¿Os imagináis un paciente traumatológico crítico, intentar llevarlo por tierra? Inviable. Un helicóptero nos va a llevar 2 horas, por lo menos. Lo único que nos queda es el avión. Y el avión, que el traslado más corto es a Las Vegas. No siempre va a saltar los más cortos, porque muchas veces no hay cama. Cuando tienen que trasladar a un paciente, no es como, no sé en otros sitios, pero en Cantabria, como siempre tenemos baldecilla, si no hay cama, la pintan. Pero si el paciente tiene que ir, se va. Allí no. El médico dice, tengo este paciente con estas condiciones y empieza a comprar camas. Y puede ser Las Vegas, que es el más cercano, pero puede acabar en Reno, porque no hay una cama disponible. ¿De acuerdo? Pero en cualquiera de los casos nos estamos aproximando a 1 hora de traslado. Y os voy a ilustrar con un paciente. Este es un paciente real, un paciente de 48 años. El avión sanitario está a 2 minutos del hospital. Ese día estábamos visitando y haciendo la visita de cortesía diaria para decir al personal del hospital quién está de guardia. Tenemos todo preparado si nos necesitáis. Y entra una ambulancia con un paciente inconsciente tras caída en el baño. ¿Vale? No había médico ese día en la casa, solo había un nurse practitioner. Se le hace un TAC craneal y se detecta una hemorragia intracraneal extensa, hemorragia subaracnoidea, intrapericomatosa y telemáticamente se consulta con el médico que estaba de guardia y se activa el protocolo de trauma grave y se intenta buscar una UCI traumática y neurocirugía. Después de buscar, ese día hubo suerte y en Las Vegas admitieron al paciente. ¿De acuerdo? 1 hora de vuelo aproximadamente. Y, bueno, el paciente ya tiene destino, el paciente ha sido aceptado y ya es tuyo. Ese día, como os digo, no había médico, la enfermera de práctica avanzada que estaba tenía poca experiencia en la intubación y directamente nos cedió el paciente y era todo nuestro. Cuando trabajas un paramédico y una enfermera, aquí se ha dicho, esta mañana se habló de la jerarquía. Es una jerarquía compartida. El paramédico es el líder el primer aviso y la enfermera el segundo y viceversa. No hay el nivel de competencias es el mismo. Lo único que se dice es que al aportar un paramédico y una enfermera, el paramédico viene del mundo prehospitalario y está más ávido en el manejo de técnicas y la enfermera viene del ámbito hospitalario y está más ávida en el manejo de la valoración, drogas, etcétera. Y por eso, trabajando conjuntamente, se ha creído que es el perfil más adecuado. Esto lleva durante años. Yo esta mañana he echado aquí de menos a algún político, porque las cosas van adelante porque los políticos legislan. Y si la legislación cambia, se cambian las cosas. Podemos hablar de toda la filosofía que queramos aquí. Si el legislador no decide cambiar la norma, vamos a seguir igual. En Estados Unidos hace ya más de 40 años se decidió que esta era la norma. Y la diferencia que hay entre lo que han hablado mis compañeros y la vivencia que yo tengo allí es que primero no hay protocolos, hay guías de actuación, que son guías de recomendación a la hora de afrontar un problema. Y que alguien ha hablado que no le gustan los protocolos, las guías te dicen cómo afrontar el problema y tú tienes siempre un colchón autónomo para ir hacia un lado hacia otro. Es la primera guía, como os digo, habla del trauma craneal, te dice cómo desde la valoración hasta qué se espera que en un paciente grave con un trauma craneal hagas. Está asociada el politrauma, está asociada el manejo de la vía aérea, está asociada la analgesia continua y está asociada a la de la ventilación mecánica. En ningún momento, si no te tienes que desviar, no tienes que llamar. Tú puedes actuar en base a las guías de actuación que tienes. Y en este caso, el paciente era un Glasgow de 3, no tenía alergias conocidas,
diabético tipo 2. La salud pública en Estados Unidos es nefasta y un porcentaje altísimo de gente no va a su médico. Entonces uno dice, ¿tiene alguna enfermedad? Dice, no. Dice, ¿cuándo fue la última vez que fue a su médico? Hace 20 años. Pues genial. Probablemente tienes muchas enfermedades, lo que pasa es que no lo sabes, ¿no? En este caso, está diagnosticado como diabetes tipo 2, era hipertenso, abusaba de alcohol y era obeso. No se sabía la medicación que tomaba. ¿Vale? No se sabe a qué hora ha sido el evento traumático. Pesaba 98 kilos y medía unos 78 metros de altura. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues aislamos de la vía aérea con un tubo endotraqueal después de una secuencia de inducción rápida. Se inició ventilación mecánica con monumental inicialmente a 6.000 litros hora y ajustando durante el traslado. Se hizo una sedación y analgesia en perfusión continua. Todo esto en base a las guías de dotación que están escritas y que tu director médico te ha permitido utilizar a la hora de tratar a los pacientes. Y una vez que este paciente se había llegado al máximo de dosis de propofol tolerada, como seguía hipertenso, en nuestra guía hay dos fármacos que se pueden utilizar. Se llamaron a dirección médica para ayudarnos en la toma de decisión de qué fármaco utilizar. La tensión arterial se corrigió, llegamos a las veras sin incidencia, se dejó en cuidados intensivos. Se hace una transferencia del paciente. La diferencia de la transferencia del paciente en Estados Unidos, alguien habló esta mañana de que no le gustaba que la transferencia sea la enfermera, se transfiere a la enfermera, el técnico al técnico, luego el TCAE y el médico al médico. Yo lo intento poner en funcionamiento en Cantabria y me miran raro. Tú en Estados Unidos llegas y es un paciente traumático que le reciben en el box de urgencias, te vas a encontrar en el box de urgencias aproximadamente 15 personas. Y solo habla una, la persona del equipo de transporte que está liderando ese caso. Y la forma es, todo el mundo preparado para el reporte, se produce el silencio, tú das tu reporte, preguntas si alguien tiene alguna pregunta, se contestan las preguntas y transfieres al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es algo diferente a lo que hacemos aquí. Cuando se comparan los sistemas, no parece que haya mucha diferencia a la hora de los outcomes. En España, en Estados Unidos, con este modelo frente a otros países en los que va un médico. Se usa el médico siempre que es necesario, pero para gran parte de los pacientes que se trasladan solamente seguimos las guías y la norma que nuestro director médico nos ha marcado. Otra gran diferencia es que obligatoriamente la formación continua es una máxima. Entonces, todos los meses tienes formación teórica, cada trimestre tienes que hacer una serie de intubaciones en vivo y tienes que hacer una serie de formación práctica, que es una diferencia en la que muchos servicios en España, pues entramos y podemos tener la siguiente formación cuando nosotros la queramos o no tenerla. Nos sigan pagando y tampoco nos piden lucha. También todos los pacientes que se trasladan se hace peer review y la dirección médica revisa a todos los pacientes críticos. Porque este es un paciente crítico, no todos son pacientes críticos. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Antonio.